Diputados de Chile Vamos pidieron hoy la renuncia del ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, tras conocerse una denuncia que señala que el secretario de Estado habría recibido aportes irregulares para su campaña senatorial a través de asesorías e informes no realizados en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. De este y otros temas queremos conversar esta tarde con la diputada Paulina Núñez, que además es vicepresidenta de Renovación Nacional. Muchas gracias por acompañarnos aquí esta tarde. No, muchas gracias a ustedes. Y la verdad es que voy a partir con eso, Patricia. La renuncia, por supuesto, que esto se comprueba y hay una condena. Hoy día hemos conocido, a través de un medio de comunicación, de un antecedente de estos que nosotros calificamos de gravísimo, después de una auditoría y que ya están siendo investigados por el Ministerio Público. O sea, acá no hay a tontas y a locas alguien que haya salido denunciando y apuntando con un dedo, no. Hay una auditoría que arrojó, cierto, que 270 millones de pesos de la fundación de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile habían sido supuestamente entregados a la campaña del actual ministro. Ya, pero usted dice que no basta solamente con eso, sino que la renuncia debiera presentarse una vez que ya avance el proceso judicial y así se confirme. Lo primero que nosotros declaramos en la mañana, conocido estos hechos, que insisto, los encontramos gravísimos y acá hay que separar las aguas. Uno es la auditoría misma de la universidad, porque más allá a donde hayan dado esos fondos, no podemos estar votando estos recursos cuando hemos estado todo este tiempo discutiendo precisamente cómo inyectar recursos a las universidades estatales y mejorar de esa forma la educación. Y segundo, dentro de las declaraciones que los propios, no digamos amigos, pero conocidos del ministro, cierto, personas que han trabajado con él, lo han involucrado en esta situación, señalando que parte de su sueldo iban para esta campaña. Dicho eso, nosotros, además, insisto, de dejarlas como gravísima esta situación y de accionar para que se investiguen dónde están esos fondos, a la par de lo que, por supuesto, lo más importante está haciendo el Ministerio Público, sí hemos visto que acá estamos hablando de un ministro de Estado. Cuando un ministro de Estado, e insisto, personas que con él, lo están involucrando en este tema, como cualquier chileno, y ahora las declaraciones que él ya hizo, tiene todas las acciones judiciales que poder enfrentar, eventuales injurias, calumnias ha dicho y se ha defendido diciendo que esto es todo falso, lo haga en los tribunales, pero desde ya nosotros, insisto, diciendo que si esto se llegara a comprobar, él lógicamente que debería dejar su cargo. Diputada, ¿es solamente un testimonio suficiente como para dar las cosas por hecho, como ha señalado Undurraga en su defensa, que en este país como que nos estamos acostumbrando en que cualquier persona que esté involucrada en una investigación nombra o menciona una autoridad y esa autoridad tiene que salir a dar explicaciones? ¿Es un testimonio suficiente para dar una situación por hecha? No, ¿O hay que esperar un pronunciamiento de la justicia? Porque también la oposición se ha quejado de esto, de que muchas veces se hacen enjuiciamientos de antemano. Sí, a ver, acá lógicamente que no entra al mismo saco quienes puedan salir, entre comillas, en defensa, ¿cierto?, de la institución y de los propios políticos, que todos hayan financiado sus campañas en forma corrupta, en forma ilegal, o que estén todos involucrados. Pero hay que entender también que cuando hay una autoridad en ejercicio, porque además estamos hablando en ejercicio, o sea, no estamos hablando de un ex parlamentario, un ex asesor, un ministro de Estado, y ha salido dentro de las declaraciones de personas con las que han trabajado con él, lógicamente que la situación es grave. Ahora, hay una una investigación en proceso y nosotros eso lo tenemos claro y por eso hemos actuado con términos muy claros respecto a eventuales, a supuestos, pero sí creo que es relevante no guardar silencio frente a esta situación porque está siendo acusado de situaciones muy graves, o sea, que fondos, insisto, de la propia Universidad de Chile, de la Fundación específicamente, hayan estado destinados a su campaña. Lógicamente que no nos parece y nosotros no vamos a guardar silencio, lo que sí vamos a ser prudentes, insisto, en dejar en claro primero que vamos a investigar dónde están esos recursos, más allá, insisto, si llegaron o no, ¿cierto?, a la campaña del actual ministro, y segundo, si hay que hacer un llamado a que si el ministro entonces está con la claridad de que esos recursos no fueron a su campaña, bueno, me imagino que en los próximos días alguna acción ejercerá. Sí, precisamente le quería preguntar por los argumentos que él entregó hoy en una pauta que tuvo, y él dijo que esto era falso, inverosímil y calumnioso, y daba entre los argumentos, por ejemplo, que los hechos ocurrieron entre los años 2011 y 2012 y la campaña habría partido del segundo semestre del 2013. ¿Con qué sensación quedan después de conocer los argumentos que entrega el ministro? A ver, primero, creo que, insisto, si él va a ejercer alguna acción, eso ya es otro tema, porque dar declaraciones públicas al final del día esto es como tu palabra contra la mía, respecto de las personas, ¿cierto?, que lo han mencionado, porque recordemos, en la declaración que prestaron ante el Ministerio Público, si esto no es en una radio, no es en una red social, ¿cierto?, esto es una investigación que lleva a los tribunales. Y segundo, invitar al ministro. Yo creo que no basta, ¿cierto?, con una declaración en los medios de comunicación. Eso es lo primero como corresponde y se lo reconoce y se agradece porque estamos hablando de un ministro de Estado.
segundo y esperamos que entonces ejerza las acciones que corresponde y asuma su defensa, como cualquier chileno. O sea, ante todo, seguir el camino judicial. Lógico, porque sí nos parece gravísimo que un ministro de Estado esté involucrado en eventuales irregularidades en financiamientos de campaña, y más aún cuando, insisto, está involucrada la Universidad de Chile o una fundación. Diputada, le quiero preguntar por otro tema. Usted representa a ciudades del norte, ¿no? A zonas de Antofagasta, Mejillones. ¿Cómo ve usted el estado de salud de este proyecto que promete descentralización, con esta posibilidad de que los intendentes, o más bien, como dice el proyecto, los gobernadores regionales sean elegidos por votación popular a partir del 2017? Porque parece que no hay convicción en ninguna parte. O sea, los independientes dicen, nuestros votos están, no sabemos si están los del oficialismo o los de la oposición. ¿Usted cree que esto va a llegar a buen puerto de que el 2017 o va a haber que seguir esperando? Yo coincido, Gonzalo, con ese término. No hay convicción. Y no hay convicción porque esto es una cuestión histórica. El poder no se delega, ni se cede, ni se desconcentra. Cuesta mucho, y eso es lo que estamos haciendo con este proyecto. ¿Le están buscando la quinta de la pata al gato para patear el balón al córner, como se dice? Sí. ¿Están haciendo tiempo? Están haciendo tiempo. ¿De verdad? Sí, están haciendo tiempo. Y esto, efectivamente, yo me voy a hacer cargo de lo que voy a decir, del oficialismo y de nosotros. Acá no hay voluntad política, no hay convicción de que avancemos de una vez por todas en descentralizar de a poco nuestras regiones. Ya, pero la verdad es que no quieren los parlamentarios que les saquen mascaditas a sus cuotas de poder. O están sacando las cuentas de quién eventualmente va a ser gobierno. Al final del día, ¿qué va a pasar con una autoridad elegida democráticamente en las regiones? Muchos temen a que sea un paralelo del actual presidente o presidenta que vaya a asumir, ¿verdad? Y que vaya a mandar más en sus regiones. ¿Qué decimos nosotros? Y yo ocupé una seremía en el gobierno del presidente Sebastián Piñera y por lo tanto trabajé de la mano con los ministros, y luego hoy día conozco también cómo están trabajando los distintos ministros. Los ministros son empleados del presidente o de la presidenta de la República. Jamás se van a poner la chaqueta de la región porque van a perder su trabajo. Y frente a eso, lo único que nos queda es que sea elegido democráticamente. Hoy día yo siento que el tema de las atribuciones, por un lado, uno puede entender que responsablemente no creamos un intendente, un gobernador regional sin plata o sin atribuciones, porque al final del día va a ser un intendente en el papel. Yo también comparto eso es lo más importante. Pero no ocupemos que hoy día no tengamos atribuciones de una vez, todas, para rechazar este proyecto, porque pero si no se logra, si no se logra ese ideal de las atribuciones a las facultades, ¿conviene igual aprobarlo, aunque no se solucione ese punto? Nosotros siento que si no aprobamos esto ahora, vamos a perder años, porque esto no es de ahora, vamos a perder años directamente de un avance en materia de discusión, de diálogo, de trabajo, desde las organizaciones, desde la sociedad, las regiones, en fin, y los últimos dos gobiernos, para poder tener una pequeña gota de descentralización en nuestras regiones. Directamente serían años perdidos a la basura. ¿Por qué? Versus, ante tu pregunta, Patricia, que si se aprueba, las atribuciones y las facultades, por último, se van entregando en el tiempo. Pero si hoy día no contamos con la autoridad elegida, difícilmente vamos a contar en el gobierno que venga. Claro, porque entiendo ahí que también ya están jugando un plazo límite, se debiera aprobar antes de determinada fecha, entiendo que la vuelta de la semana distrital, para que pueda correr para las próximas elecciones. Bueno, el gobierno hoy día le puso suma urgencia y por lo tanto, cierto, esto debería estar ya votado en el Senado y aprobado a fines de octubre, porque además hay una cuestión electoral. Aquellos que hoy día están ejerciendo este cargo, que sigue siendo de confianza, si quieren asumir este cargo como candidato, tienen que renunciar un año antes. Claro, y eso también va generando ahí a lo mejor ciertas trabas. Ahora, ¿desde la oposición cree que van a estar los votos? Mire, nosotros y me tocó presidir una comisión de descentralización y regionalización que formamos en el Chile Vamos, con nuestros 4 partidos, y esa primera propuesta se la entregamos incluso al exministro Peñalillo, ni siquiera al exministro Burgos. O sea, hemos estado siempre dispuestos a que avancemos en este tema, y en esa propuesta, que la tenemos con fecha, se ingresó como corresponde a la moneda, teníamos la elección del intendente y en el año 2017. O sea, siempre estuvimos dispuestos a eso. ¿Qué nos pasa ahora? Que yo concuerdo con algunos senadores cuando exigen más atribuciones, de mi sector incluso, ¿cierto?, y más facultades, pero lo que espero es que eso no sea la traba para aprobarlo, mientras sí avancemos progresivamente en la entrega de estas atribuciones. Sí. Usted pertenece a la Comisión de Defensa. Otra cosa que parece que va a quedar ahí pendiente y se está estirando la cuerda bastante, la ley reservada del cobre. Sí. ¿Pasa lo mismo? ¿Que se está estirando el chicle con este tema? Porque algunos culpan al gobierno anterior, otros no, que este no le ha dado la urgencia. En fin, ¿qué pasa? Pasa, Gonzalo, que cuando no hay voluntad política,
del Ejecutivo sobre todo, porque al final del día el Congreso termina siendo un colegislador, la mayoría de las iniciativas son de exclusividad del Ejecutivo, pero cuando no hay voluntad política en un Ejecutivo, difícilmente uno puede avanzar en el Congreso, y eso hay que decirlo. Nos dicen a nosotros por qué no hacen el trabajo, por qué no la sacan rápido. La verdad es que es el Ejecutivo el que prioriza. Frente a eso hay dos proyectos, uno presentado en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, uno presentado en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, y hoy día transversalmente, hace 3 días presentamos un proyecto de resolución con firma de diputados desde el Partido Comunista a la UDI, pasando por todos, un diputado por cada bancada para que haga el ejercicio de juntar los votos en sus bancadas, de que esto se avance. Ayer yo soy parte de la Comisión de Defensa y también de la Comisión de Minería, así que este tema lo conozco muy bien. Recibimos al presidente del directorio de Codelco, a Óscar Landerreste, en la Comisión de Defensa, para preguntarle directamente cuál era la opinión de Codelco, porque recordemos que el objetivo es derogar esta ley para que este 10% se reinvierta en Codelco y no vaya a las Fuerzas Armadas. Le preguntaron qué van a hacer con ese 10% si es que así se materializara. Así es. Y si la Codelco también le interesa sacarse esa mochila de encima, me imagino. No, Codelco necesita, en palabras del presidente del directorio, claro, sacarse la mochila de la deuda, pero necesita estos recursos, y ayer nos dijo en qué lo utilizaría, y directamente sacar proyectos estructurales adelante que hoy día están a empujones con la capitalización que aprobamos el 2014. Nosotros aprobamos una ley, que esto es muy importante, porque uno podría decir, ¿para qué quiere este 10% si hay una ley de capitalización de Codelco, de 4.000 millones de pesos? De esos 4.000 millones, el Estado, el gobierno, solo han ingresado 600 millones, 600 de 4.000. Está bien, 4.000 era el techo, es lo máximo, pero el presidente del directorio nos decía, yo puedo seguir avanzando, ojalá que nos entreguen 800 millones para terminar este periodo, pero esa ley reservada es para un presupuesto plurianual, para proyectos de largo plazo y que son necesarios. Lo que sí hay que ser muy responsable de que si estos recursos se entregan a Codelco para que los reinvierta, las Fuerzas Armadas tienen que quedar financiadas. O sea, no podemos derogar una ley y esos recursos no entregarlos, ya sea por ley de presupuesto, otra fórmula que sea reservada, por obviamente la materia que estamos hablando en materia de defensa, pero tienen que avanzar a la par. Y en eso no hay voluntad política. Sí, si la duda es si acaso es este el momento más adecuado para analizar este tema, considerando todos los flancos legislativos que hay abiertos, o al menos esperar a después del presupuesto. Sí, pero a ver, Patricia, estamos hablando de un proyecto que viene desde hace 2 gobiernos atrás, o sea, no desde hace un par de meses o años incluso, ni siquiera del gobierno anterior, estamos hablando de hace 2 gobiernos atrás. Entonces yo siento directamente que acá no hay una voluntad política de avanzar en esto. ¿Y no existiría por qué? Porque, lógicamente, que no se pueden dejar sin recursos las Fuerzas Armadas, y ahí está la discusión de qué instrumento ocupamos para entregarles recursos. O sea, yo siento que la discusión no está en que si le entregamos un 10% más a Codelco o no, o en qué lo reinvierte, porque a esta altura, claro, uno podrá criticar a Codelco del mal manejo que se ha tenido históricamente en esta empresa, y el mal manejo no me refiero al mal manejo político, sino que a que todos los excedentes que entregue terminan siendo entregados a su vez al fisco y no reinvertidos como cualquier empresa. Y ahí, bueno, vale la discusión de si se requieren recursos de los privados, que no está funcionando bien el gobierno corporativo, las decisiones que han tomado los directorios que han pasado, pero no hay una voluntad política, y yo siento lamentablemente que si desde el Congreso no lo vamos priorizando, me refiero a que los presidentes de las comisiones donde está este proyecto lo pongan en tabla y nos pongamos a discutir sin pegar un llamado a la moneda, no va a salir nunca. Hace algunos días usted dijo que no quería pensar en que Alamán volviera a presidir su partido, Renovación Nacional, porque para usted sería así como volver a los 90. Al final Alamán parece que no tiene muchas ganas. Parece. No tiene ganas tampoco. Pero asumiendo que usted lo que quiere es renovación en la política, lo más probable es que ustedes terminen apoyando a Sebastián Piñera. ¿Eso no es un retroceso, entonces, yendo a la misma lógica? Sí, a ver, varias cosas. Primero lo del partido, que lógicamente sacó varias rondas el comentario, pero no es una cuestión personal. Sí, nosotros mismos que estamos partiendo, y sobre todo en la política ya más contingente, en el Congreso, desde Renovación Nacional, hemos visto siempre y respetando y valorando y reconociendo la labor que ha hecho Andrés Alamán de toda la vida. O sea, hoy día Renovación Nacional no sería lo mismo si lo que hizo un Andrés Alamán, el propio Sebastián Piñera, un Alberto Espina en la década de los 90. Pero ¿qué quisimos reflejar con eso? ¿Qué quise reflejar con eso? Si ya hemos avanzado, por ejemplo en el caso del cambio del presidente del partido, desde un Carlos Larraín a un Cristian Monque, incluso una cuestión generacional, no podemos volver atrás y volver a la década de los 90. Lo que necesitamos es un recambio generacional, y eso no quiere decir jubilarlos a todos, no, porque a nosotros sí nos falta experiencia también.
pero al menos, ¿cierto?, que las Pero jubilan algunos y otros no. No. Es una jubilación selectiva, parece. Claro, no, pero por ejemplo, ¿por qué preside el partido? ¿Por qué no? ¿Cierto? Diputados jóvenes que hemos estado haciendo el tema de fiscalización fuerte. Yo creo que la propia ciudadanía valora cuando personas que no tienen, por ejemplo, cuestiones súper básicas, que no tienen cuentas que pasarse. Nosotros conversamos perfectamente con Camila Vallejo, con Giorgio Jackson, con Gabriel Boric, porque crecimos, y esto es muy importante, en democracia, y eso ya marca una situación distinta en las generaciones, ¿cierto?, de los 90, lo sigue marcando de esa forma, no sé por qué se enojan, si al final es así. Pero entonces, ¿por qué se sigue pensando en expresidentes, fundamentalmente, para las presidenciales? Si es un hecho, ya ahí lógico. Está el tema. Lógico, pero es muy simple. Yo siento que hoy día, insisto, no se han generado espacios para que generaciones nuevas se han ido instalando. Y sí, o las generaciones nuevas no han logrado convencer. Porque da la impresión de que también hubo una generación intermedia que... como de tránsito. Sí, porque hay varias generaciones después de estos expresidentes. Sí. Hay algunas que pasaron sumamente piola y nadie las cuestionó. Entonces, claro, nos pasamos de los Lagos a los Giorgio Jackson. ¿Y entre medio qué pasó? Es verdad, coincido en eso, pero por ejemplo, y siendo de la vereda al frente, en el caso, ¿cierto?, de Giorgio Jackson o de Gabriel Boric, y bueno, por supuesto por la inmediatez que tiene, partieron de todo un cuento de la dirigencia estudiantil, con mayor conocimiento, hoy día ellos sí están siendo valorados, ni siquiera tienen la edad, pero la gente les reconoce que en un par de años más, quién sabe, y ellos también lo han visto públicamente en el caso de Giorgio Jackson, pero otros tantos, por ejemplo, en el caso del senador Osandón, que también, cierto, está asumiendo un desafío, corriendo en su eventual candidatura presidencial, y también estamos hablando de generaciones bajas, o sea, estamos hablando de personas de 50 años versus los que tienen 65, o sea, es esa generación, y coincido contigo, Gonzalo, que no tuvo un rol más fuerte, más preponderante en la política misma. Yo coincido contigo en que, por un lado tenemos a un Ricardo Lagos, por otro lado tenemos a Sebastián Piñera, bueno, nombremos también a Alejandro Guilleo, Isabel Allende, de este lado Manuel José Sandón, pero también coincido, o sea, estoy consciente que estamos hablando de la presidencia de la República. O sea, con eso no se juega, ni estamos para darle oportunidades a cualquiera. Yo creo que en eso sí hay que trabajar. Y lo curioso es que siempre se vuelva a expresidentes, de hecho la presidenta. Sí, eliminamos la religión de los presidentes y terminamos lo mismo. Claro. Religión los que... pero también hay otras cuestiones más que analizar, por ejemplo, que se echa de menos de Sebastián Piñera. Que el país avance, que se genere empleos, que crezca, más seguridad, en fin, y en ese lado yo siento que uno vuelve con lo que ya tuvo, más allá de buscar figuras nuevas, porque se están dando Y en este mismo sentido de la carrera presidencial, ¿qué le parece las simpatías que genera en el sector empresarial el nombre de Ricardo Lagos? ¿Podría ahí a lo mejor quitarle algún porcentaje de votos a una eventual candidatura de Sebastián Piñera? Si llegara ahí, porque yo creo que hoy día eventual, si llegara ya no sabemos cuáles son los nombres que van a estar en. Sí, a ver, yo siento sinceramente que no, pero que no, ¿por qué? Porque ella ha declarado, a mi juicio, erradamente, que va a continuar con las reformas estructurales. Y siento que hoy día los empresarios lo que no quieren es precisamente más inestabilidad, y los que son incluso extranjeros, empresas extranjeras, terminan agarrando su inversión y yéndose, por ejemplo, lo que yo he visto en el tema de la minería, a otros países como Perú. Y desde ese punto de vista, claro, uno simpatiza en el minuto con el que está abriendo las puertas, pero en este minuto siento yo, con lo que he leído y lo he escuchado, es otro Ricardo Lagos. Y no lo decimos solamente nosotros, lo han dicho los propios, algunos personeros de la nueva mayoría. Su hijo, sin ir más lejos. Su hijo, sin ir más lejos. El senador Lagos Weber dijo que Lagos no era el mismo. Y siendo otro Ricardo Lagos, nosotros hoy día, desde la oposición, lo que menos queremos es que se sigan empujando esta reforma de la forma en que se han hecho. Honestamente, como vicepresidenta del partido, todos tienen el legítimo derecho de tener una aspiración presidencial, los que están en política, ¿no? Pero, ¿cuándo para usted una candidatura o una aspiración pasa de ser algo realmente con un peso a ser testimonial? ¿Usted le cree, por ejemplo, considera la opción de Francisco Chaguán? Dijo que se iba a inscribir, dijo que iba a ser el candidato de la descentralización. ¿O es testimonial para usted? Dos cosas. Yo siento que cuando uno quiere, lógicamente que está en política dispuesto a levantar la mano y dentro de un partido a darle las opciones. Nosotros ya definimos en Renovación Nacional que vamos a tener primarias y que si no llegan a haber primarias, porque los propios candidatos, viendo, me imagino yo, las encuestas, decían bajarse, por ejemplo. Pero yo no le restaría importancia a ninguno que esté dispuesto a levantar la mano. Y ahí me voy a otro caso. Por ejemplo, Alejandro Guillet. Hace 6 meses todo el mundo hubiese creído que era testimonial.
hasta que empezamos a conocer la encuesta. En definitiva, ¿quién tiene la última palabra? Y dice la democracia, la ciudadanía. Cuando uno empieza a marcar, empieza a posicionar. ¿Las encuestas son todo hoy día? No, no son todo, pero sí son una señal importante. Sí, no, pero yo sí creo que es una señal importante, porque por ejemplo hoy día se empezó a hablar de Alejandro Guillet, insisto, cuando hace 3 meses a nadie le importaba. El senador Guillet ya está poniendo los puntos sobre la I, de hecho esta tarde ha señalado que él, cualquier cosa, pero primero el compromiso con la descentralización, apito del tema de los intendentes. Sí, pero a ver, yo lo conozco bien, es senador por mi zona, nosotros tenemos una excelente relación y le he dicho a él mismo que no se venga a vestir de independiente, se ha votado las mismas reformas que la nueva mayoría y que todos los senadores de la nueva mayoría igual. Y en este caso sí, yo creo que acá tiene que dar una señal más potente, no solamente en un punto de prensa, porque se están dando las conversaciones con el gobierno, sino que su voto y el voto de los independientes es vital, por ejemplo, para la ley de presupuesto. O sea, o aprobamos los intendentes o vamos negociando, porque al final del día eso es lo que es relevante en el Congreso. Los votos valen. Bien. Muchas gracias, diputado, por acompañarnos acá esta tarde en este mano a mano y conversar sobre todos estos temas.